Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno amigos, en este video les voy a mostrar de cómo preparamos la chicha de yuca. Así que amigos, no olvides ver este video completo y les dejo con la intro. Bueno amigos, como ustedes podrán ver aquí, mi mamá y mi hermano se encuentran lavando la yuca para poder hacer la chicha, amigos. Y ustedes, como pueden ver ahí, mi hermano está lavando la yuca con un cepillo, ya que está sucia. Y mi mamá acá está picando la yuca, de lo que está lavando ahí mi hermano, como ustedes pueden ver. Y lo coloca ahí en la olla que está allá, para poder cocinarlo ahí en la candela que ya está preparada, amigos. Bueno, la verdad desde aquí, esta sería el primer paso, amigos. Tener lavada la yuca, poner en la olla y ponerlo a cocinar, amigos. Y después, amigos, les voy a mostrar qué va después de esto. ¿Saben, amigos? Y bueno amigos, como ustedes podrán ver aquí, ya está la olla cocinando. Bueno, como ustedes sabrán, acabo de preguntar a mi mamá. Bueno, la verdad tenemos que dejarlo cocinar ahí por aproximadamente una hora, amigos. Una hora para que se cocine la yuca. Y después de eso ya está bueno para poder, ya pues comenzar a preparar la chicha, amigos. Y bueno amigos, esto solo es un pequeño tips. Y bueno amigos, recuerden eso. Y nos vemos más luego, amigos, cuando ya estamos empezando. Bueno amigos, como ustedes pueden ver aquí, ya estamos aplastando la yuca. Y bueno amigos, eso sería el segundo paso para hacer la chicha de yuca, amigos. Sería aplastar. Como ustedes pueden ver, ahorita mi hermano está haciendo ahí la chicha, ya que mi mamá está un poco ocupada ahí haciendo otras cosas. Y mi hermano también está acá enfriando, la yuca, ya que también está caliente y todo eso. Y para aplastar la yuca utilizamos un mazo que está ahí, un mazo de madera. Y ya que eso es, nosotros hacemos la chicha de forma natural, amigos. Ya que en otras culturas hacen la chicha masticada, amigos, mastican ahí con la boca y ya. En cambio nosotros no, amigos, nosotros hacemos de forma natural. Los quichuas hacemos así de forma natural, golpeando con un mazo, nada más. Y una vez dicho esto, amigos, van a ver lo que están haciendo aquí. Y además me faltó decir que nosotros utilizamos el camote, amigos, para poder fermentar la chicha, amigos. Y además, como ustedes pueden ver ahí, hay dos clases de yuca, amigos. Una es la yuca amarilla, que ustedes pueden ver ahí, y la yuca blanca. Ahí está mezclado, amigos, dos clases de yucas. Bueno amigos, como ustedes pueden ver, aquí mi hermano ya está mezclando ya con el camote ahí la yuca, para que se pueda fermentar al día siguiente, amigos. Después de poner el camote, lo que viene es mezclar, amigos, mezclar todo, revolver ahí toda la yuca que está ahí. Y para eso necesitamos hacer con las manos limpias, amigos, lavadas, no con uyumaki. Bueno amigos, estamos aquí ya mezclando. Bueno, esta sería como el tercer paso, amigos. El tercer paso sería mezclar, poner el camote
mezclar ahí con la mano y nada más, amigos. Eso es el tercero y después viene el cuarto paso, amigos. El cuarto va a ser el último paso, amigos, ¿saben? Por eso, que eso, ya pues eso, mana, oye, no te cachas que yo con pinche vayas tú, ahí me vas a picar. Mico na wala taraw pero mico na. Mana, mico dale. Di marahinyaw pag ikaw sa iyo pala makarakanila. Por eso, si era igor ni oñega, una mana china, mamá. Yo ganchi, mana, alba mandas con si manda guacha caí maga, si ma paikuna, si maran picana nito, yanga chupas no si que la que huele cupi como por Esa pala siya minika. Darwa na tigita. Pero kung nasa wala siyang darwa tingaraw nito. ahí sí está bien, pero estás. Ahí va más. Carmela kaya mana siya muchacho. Mas te ba kung nasi yung mamligaraw ni kapag sa bako na narasi kayo. Pero, Di ko ibesar siya mga no topografía. Pero y mara si balik supera la como no se nada, la está basque, mara mona chento conche. Mas te maka. bueno, amigos, como ustedes pueden ver aquí, ya estamos en el último proceso, que sería llenar ya la chicha mezclada, llenar acá en este balde que está aquí. Como ustedes pueden ver. Y bueno, y mi hermano está llenando ahí. La verdad, mi hermano ha hecho la chicha. No sé cómo irá a salir al día siguiente para tomar, amigos. Y bueno, amigos, este sería el final. Ustedes pueden ver. Las nemas, yo le tapo. Punche, mas cae. Si tapo, pero no ya cae. Tapo, cierto, tiene un escante. Yo más que están champions. Pai na chuta manalisca, wani akewa wani mamchang ni seriman. Yang gamsin ni seriman, ni seriman ko. Kasi, juri, mas tanto.